Full con la ciudad del Golfo. La verdad, gracias a Diego Núñez, porque desde ahí estamos bastante activos. Estamos casi científicos, por llamarlo de alguna manera. Más o menos. Vamos a conectarnos y vamos a recibir a Natalia Pesaj, que es doctora y licenciada en Ciencias de las Atmósferas y los Océanos. Es investigadora del Instituto Patagónico para el estudio de los ecosistemas continentales del CENPAT de Madryn. ¿Y por qué la invitación a Natalia? Porque recordarán que en programas pasados hablábamos de las distintas lluvias, afectando lluvias en Comodoro, veíamos lluvias que había en Salta, en el norte de nuestro país, veíamos las lluvias de Bahía Blanca, y nos llamaba poderosamente la atención esto del cambio climático, y dijimos, ¿por qué no hablar con alguien que nos pueda dar un panorama, un pantallazo o un poco más de información al respecto de eso? Natalia, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a vos por aceptar nuestro convite, que ahí, pues, digamos, a ver, hablarte a vos del clima, preguntarte algo del clima es como una puerta demasiado amplia, ¿no? Como para arrancar, para decirlo de alguna manera. Puedo arrancar, yo empiezo a hablar, no hay problema. Es un tema que me apasiona, los que hacemos estas cosas... Está bueno que nos gusta muchísimo lo que hacemos, así que nos tiran ahí 2 o 3 palabras y podemos empezar a hablar. Bueno, a ver, son tantas, pero digamos, esta sensación que por ahí nos daba a nosotros, Natalia, era de esto, decir, che, qué raro esto. No recuerdo épocas donde podíamos hablar de lluvias muy importantes o que incluso llegasen a generar problemas en las distintas localidades o en las distintas ciudades, como podía ser el caso de Bahía Blanca. Mismo Comodoro, que estuvo anegada, y nuevamente el barro por las características de la ciudad. Pero veíamos lluvias en Salta, digamos, y era todo un complejo de decir, pará, nuestro país es muy grande como para que pase todo junto. ¿Esto es efecto del cambio climático? ¿Qué estamos viviendo? ¿Viene el apocalipsis, Natalia? Eventos, lo que llamamos eventos extremos, que son estos de lluvias muy intensas, de gran magnitud, o la combinación, ¿no? Mucha intensidad y mucha magnitud, han ocurrido siempre. Lo que sí sabemos en el contexto del cambio climático que están ocurriendo cada vez más, y que en el futuro van a seguir ocurriendo cada vez más con mayor frecuencia, es decir, cada vez más seguido, o en regiones como las nuestras, regiones áridas, donde llueve poco, igual, cada vez que llueve, esas lluvias se prevé hacia futuro, y ya lo estamos viendo un poquito, tenemos una antesala, que estas lluvias van a ser cada vez más intensas y de mayor magnitud. A eso hay que sumarle, eso desde el lado bien climatológico, meteorológico. A eso después, lo que ocurre en las ciudades, hay que sumarle el otro aspecto no menos importante, que es el socioambiental, que es cómo están preparadas las ciudades, los territorios, para enfrentarse a esas lluvias intensas o de gran magnitud. Así como en Bahía o en Comodoro, sabemos bien que la misma cantidad de agua afecta más a un barrio que a otro barrio, a una zona que a otra zona. En Bahía, claramente las zonas con menor pendiente fueron más afectadas, el agua no puede correr, son cosas que se saben a priori, hay estudios previos en donde se sabía que hay áreas que tienen más facilidad por las características de los lugares de inundarse ante un evento de lluvia intensa. Y esto está bueno traerlo y volverlo a mencionar y volverlo a decir, porque nos da la posibilidad de prepararnos, de anticiparnos a ese tipo de eventos. Si bien el de Bahía fue desde lo meteorológico un evento extraordinario también, ¿cómo podemos minimizar esos impactos preparándonos, anticipándonos para estos tipos de eventos? Bueno, no vamos desde los sistemas de alerta hasta cómo están preparadas las casas, dónde construimos, dónde no construimos, ¿no? Hay una situación que se da con este tipo de obras también, porque por lo general suele ser obra pública, que son obras de mucha erogación de dinero, que no se ven, que no son mostrables, digamos, porque muchas veces tiene que ver con canales para que no ocurran o que no se inunden distintas zonas. Y además también una cuestión estadística, creo, que me parece que esto es lo interesante de los estudios que ustedes llevan adelante, Natalia, también. Digo, decir, que mirá, estos eventos que antes eran extraordinarios van a pasar a ser no tan extraordinarios, se van a repetir, y vamos a tener que pensar hacia dónde vamos o con qué ciudad nos vamos a encontrar o con qué clima, ¿no? Digo, sí. Yo, por ejemplo, en los años que llevo en Buenos Aires, a mí me parece que yo me acordaba de las heladeras que tenían las estrellitas del subtropical, tropical y todo, me parece que el clima cambia. El clima está cambiando, eso lo tenemos clarísimo. Cualquiera lo puede decir, digamos que lo puede percibir, cualquier persona grande te puede decir, no, inviernos eran los de antes, o
noches frías en las de antes, pero además lo dicen los datos que tenemos, meteorológicos, los que medimos en las estaciones, y eso ya lo vemos, la temperatura está aumentando, hay cambios en la precipitación, en nuestra zona los cambios más grandes de la precipitación los vemos en la zona de cordillera norte de Patagonia, pero que nos afectan porque afecta las cabeceras de las cuencas de nuestros ríos, que son prácticamente la única fuente de agua que tenemos, dulce. Entonces, bueno, nos afecta igual, y eso hay que tener un poco en cuenta ahí, salir de las ciudades, ¿no? Y centrarse en todo el territorio. Y lo que te iba a sumar ahí con los eventos extremos es que además tenemos que tener en cuenta esto que vos mencionabas, que están ocurriendo eventos que no tenemos registros, que no conocemos, claro. Eventos sin precedentes, eventos que se dan en otros momentos del año, como olas de calor, por ejemplo, que por ahí una ola de calor tenemos los sistemas preparados desde las grandes ciudades con aires acondicionados para unos meses en el verano, o no tan preparados, ¿no? Porque hay cortes de luz y ese tipo de cosas, pero que ahora ocurren también en otoño, en primavera, entonces cambian también la ubicación en el año, la estación del año, y lo otro que tenemos son fenómenos conjuntos, se nos suma una sequía, por ejemplo, con condiciones muy secas, con altas temperaturas, con una ola de calor, y nos puede dar un incendio forestal de magnitudes que no conocíamos, porque se juntan dos eventos extremos. Y eso, en el contexto de cambio climático, se magnifica. Si bien han ocurrido en el pasado, lo que vemos que en el contexto, en el contexto de cambio climático, cuando digo eso, es en el contexto de que cada vez aumentamos más las emisiones de gases de efecto invernadero, de la quema de combustibles fósiles como el petróleo, el carbón. Eso genera un aumento de temperatura y además genera un cambio en un montón de variables atmosféricas, como la precipitación, como los vientos. Bueno, y entonces tenemos esa conjunción, esa combinación de eventos extremos que nos dan estos eventos de los que no tenemos registro y que nos cuesta imaginarnos además, porque es difícil prepararnos para algo que nos cuesta imaginarnos, para algo que no sabemos que puede pasar. Estaba pensando, Natalia, justamente te iba a preguntar sobre si había algún registro histórico que en algún momento una lluvia de esa intensidad haya caído, pero por ahí la menor cantidad de población haya hecho que, bueno, escurriera más fácil, se fuera más fácil el agua. Y también te iba a consultar de esto, que nosotros acá en la meseta central de la provincia tenemos una sequía extrema hoy por hoy y estamos esperando lluvia con ansias, o por lo menos la gente de esa ruralidad está esperando lluvia con ansias. La tierra está completamente removida por los animales que andan, por el viento, por lo que sea. En un caso como estos, que ya pasó en Telsen, que hubo una lluvia extrema y arrasó con tierra suelta que jamás imaginamos. De hecho, en el 2017 pasó lo mismo. Sí, hay, por ejemplo, bueno, en el caso de Bahía, que es el más reciente, había un registro de una lluvia un poco menor, pero así de magnitud muy muy grande, no me acuerdo, 1970, no quiero decir el año porque le voy a errar, 1970 y algo, pero sí, el gran factor del impacto que generan esas lluvias extremas, uno de los grandes factores es la urbanización, cómo construimos las ciudades, donde, además de las obras que lo mencionaban, esto de las obras, de canales, por ejemplo, de entubado, hay toda una parte de organización y de planificación de las ciudades. Si planificamos un barrio, la parte baja de la cuenca, donde drena todo el agua, y bueno, claramente, o en un bajo y no hacemos la obra necesaria, claramente eso va a tener problemas ante un evento de lluvias. Respecto a las sequías, es otro de los grandes temas cuando uno habla de eventos extremos, porque también hay un cambio en las sequías, hay regiones en donde las sequías son más frecuentes y otras regiones en donde no son más frecuentes, pero cada vez que ocurren son más largas en el tiempo, duran más meses de lo que duraba. Y es un fenómeno un poco más silencioso la sequía, ¿no? Porque el evento de lluvia, vos tenés el impacto, te llueve una noche, un día entero, 2 días enteros y tenés que ir y resolver. La sequía es un evento de más largo plazo, entonces es hasta más complejo ahí las medidas. Nosotros tuvimos un caso bien concreto acá, lo conocemos todas y todos, el de la crisis hídrica de 2020-2021, y ahí la organización, la toma de decisión ante esas situaciones fue compleja. Si no se acuerdan que había un tironeo entre la cooperativa, la compañía de riego,
Total. Y eso es para lo que tenemos que estar preparados, para cómo gobernamos ante estas situaciones, ¿no? Eso tiene que Natalia, estar resuelto antes. hay, por ahí cuando hablamos siempre de cambio climático, creo que nos ponemos en un lugar donde casi antagónico en este sentido. Digo, pensamos en el territorio, en tanto plataforma continental, y nos olvidamos muchas veces de los océanos y las plataformas marinas. Y la temperatura en el mar argentino, en los últimos años, también ha ido incrementándose. Y todavía tampoco sabemos qué puede generar, qué cambio en el ecosistema, qué se puede ver. Digo, recuerdo el INIDEP en algún momento tratando de trazar una proyección de qué podría cambiar si nos íbamos con un mar con mucha más predominancia de los mariscos o de los crustáceos en lugar de los peces como se tiene actualmente. Digo, al océano medio como que, y al mar medio como que no le damos bolilla, ¿no? Incluso siendo de la costa, digo. El mar, con el mar nos pasan varias cosas. Primero, hay poca gente que estudia el océano, hay pocas oceanógrafas y oceanógrafos, meteorólogos y meteorólogas también, son carreras con poca gente estudiando eso. Hay muchos biólogos y biólogas que sí se dedican, pero la parte más física de los cambios estos de temperatura, del nivel del mar, hay poca gente. El océano es un mundo gigante para estudiar, es difícil, necesitas muchos recursos. Necesitas barcos de investigación que te permitan medir, y estamos en un contexto que ustedes saben que para la ciencia es muy complicado en este momento, muy complejo, y es investigación que se hace desde el Estado no es investigación que se va a hacer desde ningún privado, y entonces ahí es necesario apostar a invertir para saber conocer más que lo que pasa en el mar. Hay estudios que muestran un aumento en la temperatura, sobre todo en el norte patagónico, hay como en el sur patagónico como otra señal, y aumentos en el nivel del mar. Hay algunos estudios sobre cómo se elevan el nivel del mar y eso qué ocasiona en las costas, pero bueno, se necesita mucho más investigación en ese área, más teniendo, como vos decías, la cantidad de kilómetros y kilómetros de zona costera que tenemos en nuestro país. Natalia, estos cambios climáticos, por ejemplo, Bahía Blanca, ¿no? Poniendo el ejemplo de Bahía Blanca otra vez, no es solo lluvia que trae, porque el Bahía Blanca también el año pasado tuvo un temporal, viento muy fuerte, o sea, no es solo lluvia lo que puede traer estos cambios climáticos, ¿no? En caso de ocurrir acá, digo. No, el cambio en el clima más claro es en la temperatura, es la primera variable que tiene el impacto, digamos, por el aumento de estos gases de efecto invernadero. Eso vemos señales claras después en eventos como olas de calor, disminución en las olas de frío, esto del aumento de las noches tropicales, que a la noche no disminuya tanto la temperatura y eso genera un impacto directo en el confort humano, por ejemplo, pero también cambios en la vegetación, en los animales. Y después tenemos cambios en la precipitación, pero que esos no son tan homogéneos como los de la temperatura. La temperatura prácticamente está aumentando en todo el mundo, es como una variable más constante. La precipitación se da que no solo ocurre por lo que ocurre localmente en el territorio, sino también por ejemplo, cambios en los frentes que nos llegan, ¿no? Cuando uno escucha un frente frío, un frente cálido que nos trae precipitación, bueno, hay cambios en esos sistemas, cambios en sistemas de escalas más grandes, climáticas, y entonces hay regiones en donde la precipitación aumenta, ha estado aumentando, como en la zona pampeana, por ejemplo, que la precipitación ha ido aumentando y eso ha permitido que se corra la frontera agrícola hacia el oeste, y zonas donde la precipitación disminuye, como pasa en el norte de los Andes patagónicos nuestros. Es una variable que requiere mucho más estudio, porque no es homogénea, es particular de las regiones. Después hay cambios en el viento, sí. No, que un claro ejemplo es lo que pasó ayer con Santa Fe. Esto de que era viento, granizo, era todo junto, era una mezcla de cosas que arrasó con un montón de localidades. Sí, ahí los climatólogas siempre hacemos una diferenciación entre lo que es la variabilidad propia del clima, que esto sí lo sabemos, que nosotros podemos tener años más secos, años más húmedos, meses más fríos, meses más cálidos. Este invierno es más frío que el invierno pasado. Hay una parte que es natural de la atmósfera, que la atmósfera no es constante y que puede ser que un año sea más frío que otro. Lo que pasa es que superpuesto a eso está esta señal de cambio climático. Entonces es como que cada vez esos eventos se van como subiendo esa curvita que les superponemos.
Y en eso está esa conjunción de eventos extremos, esto, que se conjuga un viento extremo con una lluvia y nos da un evento mucho más grave de lo que podría haber ocurrido si hubieras tenido una sola condición. Es como esa combinación de factores. A ver, Natalia, no sé si es para hacértela, porque para ir cerrando, pero ¿hay alguna forma en la que nosotros podemos colaborar para que esto se reduzca, si se quiere de alguna manera? El cambio climático me refiero. Hay como dos mecanismos en los que se trabaja a nivel global, que es la mitigación y la adaptación. La mitigación es la que los países apuntan y que se hacen esas grandes cumbres a nivel mundial, donde van presidentes, gobiernos, en donde se busca disminuir la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y por ahí hayan escuchado que es como esta puja entre quién está emitiendo mucho ahora, qué países, quiénes emitieron antes. Bueno. Nosotros ahí podemos contribuir como país, pero la verdad que lo que emitimos, Argentina, lo que emite en relación a otras grandes potencias del mundo es bastante poquito. Y el otro camino, que es la adaptación, que pueden ir juntos, uno puede tomar medidas de adaptación, prepararse para enfrentar este tipo de situaciones como los eventos de lluvias, por ejemplo, que estamos hablando, como las olas de calor. ¿Cómo nos preparamos para eso? Muchas veces medidas de preparación también se pueden conjugar y conducir a que uno disminuya los gases de efecto invernadero, las dos cosas juntas. Pero en regiones como las nuestras es muy importante esa parte, adaptarnos. Y adaptarnos va desde tener sistemas de pronósticos que nos permitan alertas tempranas, hasta planificar bien nuestras ciudades, planificar nuestras actividades, esto que mencionaban de la meseta, planificar qué actividades podemos hacer, cómo usamos el agua que tenemos, que es un recurso escaso en nuestra región, esa anticipación, y que sean estas anticipaciones transformativas, ¿no? Que no sean esta reactiva, que es, tuvimos el evento, salimos con todo, arreglamos, y no pasó nada después, o veo que a los 6 meses sigue todo más o menos igual. Ese tipo de anticipación nos sirve mucho. Nos sirve que eso que nos tuvo que generar cambios, que esos cambios nos transformen para que en un futuro estemos mejor preparados ante situaciones similares. Natalia, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Es difícil un sábado a la mañana, nosotros sabemos que molestó para muchos, pero son de estas cosas que nos apasionan desde la curiosidad misma también, desde poder hacernos estas preguntas que muchas veces como decimos, bueno, no tenemos a quién preguntarle y como que las dejamos pasar. Y hay que empezar a abrir las puertas y las ventanas a distintos temas e ir metiéndonos y decir, che, mirá qué interesante esto. A ver si esto pega para que alguien empiece a revisar un poco más de información, a buscar o incluso a contactarse con ustedes mismos también es un golazo para nosotros y sentimos que es una satisfacción hecha. Pero además también teníamos estas dudas, estas consultas y que seguramente seguiremos haciendo y seguiremos teniendo a lo largo del año. Natalia, te agradecemos una vez más. El deseo de que tengas un excelente fin de semana y pronto nos reencontraremos, Dios mediante, en el aire. Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Natalia Pesaj es doctora y licenciada en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. Es investigadora del Instituto Patagónico para el Estudio de los Ecosistemas Continentales del CENPAT Madre. En cambio climático, lluvias, un montón de cosas que tienen que ver con nuestro día a día y que muchas veces no le prestamos atención. Bueno, lo ponemos sobre la mesa y lo charlamos hoy en esta mañana de Ancho de Banda. 9:57, Charly, todo tuyo.